nosotros viendo estos temas de las disciplinas espirituales, nosotros tenemos que mirar que una de las disciplinas que también, como lo habíamos visto la semana pasada con el ayuno, también hemos ido perdiendo un poco es la meditación. Porque hay grupos como New Age, como grupos de yoga, como todos estos movimientos más espirituales o incluso místicos, pero no desde el misterio, sino que esto místico nos han robado ciertos elementos que nosotros practicábamos, que la iglesia practicó por mucho tiempo. Y entonces nosotros hemos creído y se ha pensado que meditar solamente es yoga, solamente es conectarse con la tierra, solamente conectarse con un ser de luz, conectarse con la Pachamama y todas esas cosas. Y no hemos olvidado que la meditación tiene que ver con nosotros. No porque alguien robe una idea o tergiverse una idea bíblica, está malo hacerlo. Nosotros lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la teología de la liberación. No porque la teología de la liberación tenga una idea marxista y mala acerca de las obras. Nosotros tenemos que decir, no vamos a hacer obras sociales. Porque la Biblia nos habla acerca de ser justo con el pobre. Nos habla de defender al oprimido. Nos habla de cuidar al huérfano, a la viuda, a aquellos que están sufriendo, debemos cuidarlos. Así que si una teología o una idea tergiversó lo que la Biblia dice, es problema de ellos. Pero nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos está mandando. Si una ideología hace negocio con la fe y vende la fe y habla del diezmo de una forma mala y satánica, porque habla acerca de una forma de negociar con Dios, por muy malo que eso sea, no significa que nosotros no seamos responsables con nuestro diezmo. Así que nosotros mismos tenemos que empezar a ver qué es lo que la Biblia dice, no lo que el mundo dice acerca de un tema. Y eso pasa con la meditación. Porque la meditación está ligada tanto al yoga, tanto a estos movimientos nueva era, o a estos movimientos más místicos, que nosotros decimos, no hay que meditar. Eso no es de cristianos. Sin embargo, la Biblia nos habla en innumerables partes acerca de cómo meditar en la Escritura. La meditación es parte de nuestro ejercicio espiritual. Esto significa que usted tome un versículo y se ponga en un lugar especial y entre en el tercer cielo, cierto cielo y muchos cielos para allá. No. Tiene que ver con leer las Escrituras y empezar a aprender y a meditar en lo que ella está diciendo. Es un ejercicio maravilloso el poder empezar a aprender qué es lo que significa el texto y a meditarlo y a masticarlo de manera correcta. El Salmo 1 yo lo aprendí cuando tenía 10 años. Y lo aprendí porque la profesora de mi escuela bíblica dominical dijo, en 2 domingos más, el que no tenga el Salmo 1 aprendido no entra a la clase. Yo tenía terror a esa profesora. Le tenía terror a esa profesora. Entonces yo llegué a la casa, le dije, tata, necesito aprenderme el Salmo 1 y todos los días leía porque decía, si no me deja entrar a la sala porque la conozco. Sé que es mala y no me deja entrar. Y verdad que a uno no lo dejó entrar porque se lo aprendió. Así que yo me lo aprendí con terror. Y tenía cierto rechazo al Salmo. Porque lo aprendí con terror. Lo aprendí con miedo a no poder entrar a una clase. Y ser la burla de mis compañeros. Así que yo lo aprendí, lo dije tal cual, casi lo aprendí en hebreo para que no me dijera nada. Pero con los años empecé a meditar en el Salmo 1. Y eso fue lo que me gustó. Aprender a meditar. Aprender a pasar tiempo con el texto. A leer un texto y no solamente aprenderlo de memoria porque sí. Que es bueno aprender ese texto de memoria. Es bueno, es buenísimo. Pero muchas veces aprendemos texto y no sabemos lo que está diciendo. Sabemos textos de memoria, pero ni sabemos lo que está diciendo. Todo el mundo sabe Juan 3:16. Pero pregúntele por Juan 3:17. Es muy difícil que sepa eso. Ese es nuestro problema. No meditamos, no pasamos tiempo con la Biblia. El Salmo 1 nos llama a eso, a meditar, a pasar tiempo y a reflexionar con aquello que la Biblia misma está diciendo. Así que la meditación tiene que ser parte de nuestro ejercicio espiritual, nuestra disciplina. Debemos pasar tiempo meditando. El Salmo 1 obviamente no es el primer salmo, ¿ya? Los salmos no están en orden correlativo. No es que se escribió el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, no fue así. Los salmos están divididos en 5 o 4 libros. Nadie todavía define bien eso. Pero lo más probable es que esté dividido en 4 libros.
Estos 4 libros tenían distintas funciones. Del Salmo 120 al Salmo 134, 35, nosotros vemos que son los salmos de su vida, que son los salmos que se cantaban cuando iban al templo. Hay salmos imprecatorios. Hay tipos de salmos que están ahí en la Biblia. Y este era parte del libro primero, sí. No sabemos si era el primer salmo, pero estaba en parte del libro primero. Y muestra una forma maravillosa de comprender la meditación y cómo la meditación en la Escritura es una marca del cristiano. Cómo tú y yo hoy día como cristianos, la meditación debe ser una marca tuya. Una práctica diaria incluso, de dedicar tiempo a meditar las Escrituras. Fíjate que el versículo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nosotros leamos que Jesús luego en el Nuevo Testamento va a hablar acerca de las bienaventuranzas. Esto es parecido. Bienaventurado quiere decir que esté gozoso, feliz. Feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos. Fíjate que una cosa interesante del versículo 1 es que nos va a mostrar alguna forma de cómo es el pecador. ¿A qué se refiere cuando habla acerca del pecado? Vea el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Aquel que separa, o la introducción para hacer esto, es decir, mira, los pecadores son estos. Son hombres y mujeres que escuchan el consejo del malo, que es decir, que el consejo del mundo. Aquel que camina por los deseos de este mundo. Y aquel que se burla del señorío de Jesucristo. O en este caso, el señorío de Dios. Eso es un malo. Fíjate, interesante porque te dice a ti y a mí hoy día como cristianos que hay que tener cuidado con el consejo de aquellos que no son de la familia del pacto. Es interesante porque si uno empieza a ver, uno escucha muchos consejos de personas que no son cristianas. Y hay muchos consejos con respecto a eso. Y consejos buenos aparentemente. Consejos que son aparentemente sabios. Pero consejos que están apartados de Dios. Así que, como decía un pastor, hay que tener cuidado con las amistades del mundo. Porque en algún momento, cuando haces amistad con el mundo, traicionas y transas la Escritura. En algún momento, cuando tú tienes tanta amistad con el mundo, o cuando escuchas las voces del mundo, obviamente vas a transar la voz de Dios. Así que el malo, el pecador, es aquel que le da oído, le presta oído a aquel que no camina con el Señor. Cuidado con los consejos de los malos. El bienaventurado es el que no escuchó esos consejos, el que no buscó el consejo del hombre, el que no buscó el consejo de amigos que no aman al Señor, el que no buscó consejos en aquellas partes donde Dios no es glorificado. También el pecador es aquel que caminó en los caminos del pecador, que es aquel que caminó, aquel que deseó los caminos del hombre. Todos nosotros más de alguna vez hemos caminado y hemos deseado el camino de los hombres. Es por eso que el Evangelio es locura. El Evangelio es locura porque el Evangelio no va con la idea que este mundo nos ofrece. El Evangelio es locura porque el Evangelio va en contra de lo que hoy día nosotros debiéramos, lo que el mundo dice que tenemos que vivir. La locura de, por ejemplo, dedicar tiempo a la familia. La locura de dedicar tiempo a tu vida cristiana. Ni en la silla de escarnecedores asentados. Ni aquellos que han negado abiertamente el señorío de Dios. Y en eso todo el mundo caído está haciendo eso. Todo el mundo caído está negando el señorío de Dios. Porque nadie quiere un Señor. Es más, la misma iglesia no quiere un Señor. Lo que el mundo hoy día evangélico quiere es un Salvador. Un Salvador del infierno, el Salvador de los problemas, pero no un Señor. No aquel que tenga gobierno sobre mi vida. Queremos un Salvador, amamos a un Salvador porque un Salvador es bueno. Es el que nos cuida, es el que nos rescató, nos da alegría. Pero un Señor, ¿a quien hay que obedecer? No queremos un Señor. Nos rebelamos frente al señorío de Jesús. Así que un malo, un pecador es aquel que cumple estos requisitos de alguna forma. O tiene esta característica. Escucha la voz del malo, camina en pecadores y rechaza el señorío de Jesucristo. Pero hay aquel que realmente conoce al Señor y que no desea eso.
Y ahí mire el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquel que ha sido llamado por el Señor, aquel que ha sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo, aquel que vive el Evangelio, entonces comienza a comprender la importancia de la meditación en la vida cristiana. Y fíjate que lo dice con una palabra bien difícil, sino que en la ley de Jehová, en su ley medita. Nosotros la ley la tenemos como algo malo. Para nosotros la ley no es algo bueno. Para nosotros cumplir la ley es un peso. Nosotros lo vemos desde lo negativo la ley. Nosotros no decimos que la ley es buena, sino que nosotros siempre vemos cuando hay que cumplir la ley, es difícil porque se nos ve un peso encima. ¿Cómo cumplir la ley? Nos rebelamos frente a la ley. No nos gusta esa idea. Nos asociamos a represión, a dictaduras, a un montón de cosas más políticas incluso. Vemos la ley como algo malo entonces. Cuando la ley no tiene que ver con eso. El cristiano no debiera vivir una vida de tristezas, de dolor, no porque no existan, sino que debiera estar confiado en la ley de Dios. Vamos a pasar momentos tristes, sin duda. Va a haber penas y dolor en nuestra vida, sin duda. Pero tu vida no puede estar marcada por la tristeza, sino por la alegría de ser salvo. Pero a veces que nosotros nos ponemos más en esa mentalidad de que todo está mal, todo está triste. El mundo está rebelde, el mundo no quiere hacer nada del Señor. Pero también hay cosas hermosas. Hace poco, no sé si ustedes pudieron ver una noticia de una persona que mató a un joven negro en Estados Unidos. En el juicio, el hermano de este joven negro que murió, pidió abrazar a la persona, la abrazó y dijo que la perdonaba. Y la jueza le regaló una Biblia a la persona que fue condenada a varios años de cárcel. Cuando vi esa noticia, de alguna forma tuve esperanza muchas veces. Que el perdón va a reconciliar esas cosas que son tan terribles incluso. Como la muerte de un hermano, de un hijo. Va encima muertos de forma asesinada. Cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, nuestra vida, nuestra percepción del mundo cambia. Así que el Señor nos dice, medita en la ley de Dios, de día y de noche, porque ahí está tu delicia. Hermanos, el cristiano debe pasar tiempo meditando. Pero más porque en la meditación hay bendición. Mira el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nosotros tenemos una dificultad ahí. Porque podríamos decir, todo lo que hace prosperará, entonces siempre me va a ir bien. Siempre me va a ir bien. Porque la Biblia dice, todo lo que hace prosperará. Así que todo cristiano, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que emprenda, le va a ir bien. No está diciendo eso el texto. Recuerda que el Señor dice que aquel que ama, disciplina. Qué difícil. Qué difícil de entender eso. Aquel que Dios ama, que cuida, que protege, Dios lo va a disciplinar. Nosotros también pensamos que eso es malo. ¿Cómo alguien que ama disciplina? Nosotros decimos que el que ama permite todo. Entonces sacamos el versículo, todo lo soporta, todo lo ama, y empezamos a hacer toda una cosa rara. Y eso dice, yo al que amo, yo voy a disciplinar, porque lo amo. Todos ustedes saben yo lo guaguatero que soy. Y a mí me cuesta entender que tengo que disciplinar a mi hijo. Y yo tengo que orar por eso. Porque para mí no es fácil disciplinarlo. No, yo pensaba antes, yo decía antes, cuando él entra a mi pieza, a mi oficina, él no va a tocar nada. Adivinen qué pasa. Ya perdí varios autitos, que no lo encuentro. El pobre Batman que hay ahí, está todo baboseado, ya el pobre Batman ya no
se quiere matar. Ya entra y empieza y me cuesta decirle que no a ciertas cosas. Tengo que decirle no. Y además, hay una Biblia que a mí me gusta mucho, que él está como obsesionado con esa Biblia. Y la toca y yo digo, a esa no, toca las demás, pero esa no. Pero esa toca. Pero sé que la disciplina es parte de nuestra vida. Y que debo disciplinarlo porque lo amo. La Biblia es más dura. El proverbio dice, el que no disciplina con vara a su hijo lo odia. ¿Qué hago? Porque eso es más difícil todavía. Retarlo es una cosa, pero tener una vara en la mano es más difícil. El salmo más hermoso que nosotros conocemos, Salmo 23, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la vara, disciplina. Pero eso me infundirá aliento. Tu disciplina. Que el Señor me discipline me infundirá aliento. Cuando medito en la ley de Dios, comienzo a comprender que doy frutos, no solo frutos en términos de prosperación, de prosperidad económica. Mis frutos son conocerle. Empezamos a predicar el Evangelio correctamente. Es como árbol plantado junto a aguas de corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol que comienza a dar buenos frutos, frutos de arrepentimiento. Empieza a vivir los frutos del Espíritu. Y recuerda que no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. No es que yo diga, no, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo benignidad. No, todo es una sola cosa. Yo tengo todo eso. Y todo eso tengo que vivirlo de manera correcta. Así que cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, cuando es nuestra delicia la ley de Dios, comenzamos a dar frutos correctos. Frutos que realmente son frutos de arrepentimiento, de amor al otro, de cuidado del otro. Comienzo a vivir correctamente el Evangelio. Si no paso tiempo meditando, deleitándome en su ley, entonces yo no podré vivir el Evangelio correctamente. Ve al versículo 4. 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquel cristiano que medita en la ley de Dios, que pasa tiempo con la ley de Dios, comienza a dar frutos correctos. Comienza a dar frutos que son realmente frutos de bendición. Pero además, el meditar correctamente te permite a ti y a mí vivir la vida santa de la congregación. Vivir correctamente la congregación. Cuando nosotros ayer celebrábamos y nos gozamos en la pronta llegada de nuestra pequeña Amelia, y nos gozamos y nos deleitamos de eso, también nos ponemos tristes por la partida de nuestros hermanos hoy día. Porque es parte de la vida de la iglesia. La comunidad es así. La comunidad tiene momentos alegres y tristes. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo tiene esa misma idea. ¿Por qué? Porque somos una familia. La Biblia nos muestra a la iglesia de los Hechos como una iglesia que sufre por la pérdida de muchos hermanos. Y no porque se fueron a otro lugar, sino porque, si bien algunos fueron expatriados y exiliados, sufren porque muchos murieron. Y porque la iglesia se tuvo que cuidar de personas que estaban sufriendo. Cuando meditamos en la ley de Dios, la congregación de los justos no es la congregación de los buenos. No, eso tiene nada que ver con los buenos, tiene que ver con los justificados. La congregación de los justos es eso, aquellos que han sido justificados por Cristo. No es que usted sea justo porque usted no es injusto. Usted mide injustamente siempre. El que hace justos a nosotros es Cristo. Somos justificados en Cristo, así que somos una congregación de los justos. Y estos justos pueden vivir correctamente la vida de comunidad, porque la vida de comunidad la vivimos en la ley de Dios. No somos un grupo que nos reunimos para hablar de otras cosas, una junta vecinal, un centro de madres. Lo que estamos haciendo es una congregación que se reúne para escuchar la voz de Dios, para cantarla a Dios, para vivir la comunidad correctamente. Pero si no estamos pasando tiempo con la Biblia, entonces probablemente tú vengas acá, te sientes acá, escuches a alguien hablar un rato, después luego te vayas, y eso no es parte de tu vida cristiana. Porque recuerda que la misma Biblia nos enseña que en la iglesia se reúnen trigo y cizaña.
Recuerda que el apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, dice: ahora van a entrar lobos a la iglesia. Esos lobos estaban ahí cuando Pablo decía eso. Pablo es como que dijera: tal persona y tal persona van a entrar a la iglesia y van a querer destruir la iglesia. Y esas personas estaban ahí, escuchando a Pablo cuando se despedía. Pablo sabía que dentro de la iglesia va a haber gente que no quería vivir la voluntad del Padre. Sabía que hay gente dentro de la iglesia que no amaba el leer y el disfrutar de la Escritura. Hermano, eso a ti y a mí no nos puede pasar. Porque todos estamos expuestos a amar otras cosas y no amar la ley de Dios. Todos nosotros somos rebeldes y muchas veces amamos más leer otras cosas, pasar tiempo con otras cosas y no pasar tiempo con las Escrituras. John Piper dice que Facebook, Twitter e Instagram en el día del juicio van a ser elementos que van a comprobar de que no era falta de tiempo, sino que solamente no queríamos leer la Biblia. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado tiempo, mucho tiempo, en las redes sociales? Es tan difícil, es como una cosa que te agarra y no te quiere soltar. Tú puedes estar toda tu vida. Dice, hay un estudio que dice que uno puede estar toda su vida viendo YouTube y nunca se van a acabar los videos de YouTube. Y YouTube es algo que puede ser hasta muy bueno, puedes ver buenos sermones, buenos estudios, pero también buenos chistes y buenos memes. Ayer me llegaron muchos memes, gracias a Dios por un clásico que se ganó nuevamente. 19 años, es una cosa maravillosa. Nosotros vamos a pasar tiempo con tantas cosas que no son Dios. Y nos vamos a deleitar tanto en tantas cosas que no es deleitarnos en la palabra de Dios. Tú y yo debemos disfrutar de eso. Tenemos una bendición que el pueblo, que mucha gente no tiene. No hay gente que va a leer la Biblia que no va a entenderla. Hay gente que no va a amar la Biblia y tú ya puedes leer y deleitarte en ella. Y ese deleite se ve reflejado en la congregación. Cuando tú te deleitas en la ley de Dios, cuando tú te deleitas en la palabra del Señor, entonces la congregación también es bendecida, la congregación completa es bendecida cuando tú lees la Biblia. Porque todos somos bendecidos cuando tú vives el Evangelio correctamente. No es algo individualista, algo incluso egoísta. Cuando tú vives el Evangelio, toda la iglesia se bendecida. Todos somos bendecidos cuando hay alegría de un hermano que vive correctamente el Evangelio. Vivámoslo como una sola iglesia. Por último, lee el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En noviembre, entiendo que va a salir una película animada de El Preso Peregrino, que es un libro maravilloso de John Bunyan, que muestra el caminar del cristiano. Hicieron una película animada acerca de eso y creo que en noviembre sale. Ojalá que Dios quiera que llegue acá a la región. Es un libro maravilloso que nos muestra cómo el caminar del cristiano y las dificultades que es de este cristiano que camina hacia el encuentro con Jesús. Yo a Esteban trato de leerle, porque entre que me saca la hoja y todo, entonces trato de leerle el Preso Peregrino. Pero es maravilloso ver cómo podemos entender que somos llamados a una vida tan maravillosa, que esa vida tan hermosa es una vida que no termina acá. Es triste también comprender que aquellos que no aman al Señor, aquellos que no buscan al Padre, aquellos que no han sido llamados por el Señor, ellos van a perecer. Pero tú no. Y eso no te hace para mirar al lado y decir, hacerles burlas. Eso no es para decirte, no es para reírnos de ellos. Mi hermano, él es muy hincha de la U. Muy hincha de la U. Y cada vez que hay un clásico, hace 19 años, lo estoy llamando para reírme de él. Y ayer lo llamé.
con el Esteban en brazo, para que no me negara, porque me corta. Entonces, como ve al Esteban, ya no me puede cortar. Y claro, nos reímos de eso, él se ríe conmigo, nos reímos y hacemos burla de eso. Pero no es gracioso ver que el mundo se pierde, de que el mundo va hacia el infierno y tú te pones en un balcón y no haces nada. Sin duda que tú no vas a salvar a nadie. Sin duda que no está la salvación en tus manos. Pero tú tienes que predicar el Evangelio. Porque hay gente que necesita de la palabra de Dios. Y tú te puedes parar en tu balcón tranquilamente, mirar cómo todo el mundo se va hacia el infierno, pero tú no. Eso no es de un cristiano verdadero. Es más, si alguien hace eso, dudaría mucho de si es cristiano o no. Porque un cristiano es compasivo. Jesús se puso a la multitud y dijo, tengo compasión de ellos. No todos ellos iban a ser salvos. Es más, muy pocos de ellos iban a ser salvos. Pero tuvo compasión de todos. Porque sabía el fin de ellos. Tú y yo sabemos el fin de ellos. Quizás incluso ellos son inconscientes de eso. No, aquí uno muere, ya no hay nada más. Aquel dicho famoso, aquí uno lo hace y aquí uno la paga. ¿Por qué? Porque no hay más allá. Pero tú y yo sabemos que así hay un más allá. Que está la eternidad. Pero también está el fuego eterno. Y tú y yo debiéramos tener compasión del otro y predicarle de Jesucristo. Meditar no es solamente para que tú seas mejor persona, sino que tiene que ver con que cuando tú meditas en la ley de Dios, sabes qué predicar. Sabes qué sea la persona. Porque uno le puede decir, ¿sabes qué? Tu matrimonio que está en crisis va a ser reconciliado por Jesucristo. Porque no sabes si eso va a ser así. ¿Sabes tú que tú estás enferma ahora? Dios te va a levantar esa enfermedad. ¿Por qué no sabes si va a ser así? Pero si una cosa sabes, que en Jesucristo hay perdón. Y es eso lo que tienes que predicar. El perdón. No otra cosa. No crear falsas expectativas. Porque ¿qué pasa si tú vas a una persona y dices, tú vas a ser levantada en el nombre de Jesús y muere? ¿Qué vas a decir? ¿Es culpa de Jesús? ¿Es tu fe la que está haciendo lo malo? ¿O tú eres Dios y puedes decidir acerca de esas cosas? ¿O qué es más importante? ¿Tu salud o tu vida eterna? ¿Qué es más importante para ti como cristiano? ¿Tener salud y perder la vida eterna? Lo más importante para ti y para mí en la eternidad es pasar el tiempo completo, sin pecado, sin dolor, con el Señor. Ahí debe estar nuestro gozo. Ahí debe estar tu alegría. Cuando meditamos podemos comprender la inmensidad de lo que es el Señor. Claramente nosotros no vamos a poder comprender todo. Aun cuando pasemos tiempo, aun cuando meditemos, vamos a comprender cosas maravillosas, hermosas, pero no en la totalidad, porque Dios es todo completamente el otro. Así que no podremos comprender todo, pero sí cada vez conocer cosas más hermosas de Él. Hermanos, pasa tiempo en la meditación. Dedícate a meditar las Escrituras. Lee el texto y medítalo. Porque ahí hay bendición. Ahí hay vida eterna. No desperdicies el maravilloso don que Dios nos ha regalado, que es las Escrituras. No perdamos tiempo con otras cosas. No dediques tanto tiempo a aquellas cosas que no son para vida eterna. Y dedica tiempo en lo maravilloso que es las Escrituras. Porque ahí podrás comprender la inmensidad del Señor. Porque también seremos bendecidos nosotros como iglesia, porque estás viviendo el Evangelio. Y porque predicaremos con pasión el verdadero Evangelio. Aquel que restaura, aquel que reconcilia, aquel que pone la esperanza en la eternidad y no en las cosas de este hombre. Este siglo va a ofrecer muchas cosas, pero el único que puede ofrecer la vida eterna es Dios. Y eso es lo más hermoso que el pueblo puede tener.